Esta es la predicación correspondiente al domingo 4 de septiembre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de esta mañana es 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Uno de los errores principales del cristianismo moderno, es decir, del cristianismo de los últimos 3 siglos, ha sido pensar que el reino de Dios y la espiritualidad solo tienen que ver con áreas específicas de nuestra vida, que esto de la vida cristiana, del cristianismo, de la fe cristiana, de la espiritualidad, como queramos denominarlo, solamente tiene que ver con la salvación del alma, con cuestiones espirituales o cuestiones eclesiales que se desarrollan en un tiempo y en un momento concreto. Pero que, por ejemplo, el Señor resucitado no tiene nada que ver ni con la política ni con la economía, por ejemplo. Y esto se trata de un grave error que ha llevado el cristianismo a ser cada vez menos relevante en la sociedad contemporánea. Explorar la génesis de estos desarrollos culturales y sociales pues, se escapa del propósito, del alcance de una predicación. Sin embargo, sí quiero poner de manifiesto la necesidad que tienen las iglesias cristianas de recuperar una perspectiva bíblica desde la que ver todas las áreas de nuestra vida, incluida la política y la economía, y por supuesto sin olvidarnos la cultura, bajo la luz de lo que Dios está haciendo en el mundo, es decir, de su reino y de su nueva creación. La semana pasada consideramos cómo la teología de Pablo acerca de la ofrenda tenía que ver con la gracia de Dios y con la comunión del pueblo de Dios. Hoy queremos ver la ofrenda a la luz de una perspectiva mucho más amplia que vamos a denominar la economía de Dios. No podemos afirmar que Jesús es nuestro Señor y Salvador si no lo es de todas las áreas, sin ninguna excepción de nuestra vida, no solo como individuos, sino también como sociedad. Por tanto, no es descabellado hablar de una economía de Dios para aludir a cómo comprendemos el orden económico a la luz de la realidad del reinado de Dios y de su nueva creación. Estamos tan configurados por la lógica capitalista que parece que no podemos pensar la economía más allá de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, del rendimiento, la productividad y el consumo. Sin embargo, el reinado de Dios tiene su propia lógica económica. Como ya vimos la semana pasada, la lógica económica del reinado de Dios y su nueva creación es la gracia. Es la lógica que rompe tanto con una justicia distributiva en la que cada uno recibe lo que merece su esfuerzo, como una justicia acumulativa en la que uno es legitimado como justo por el nivel de riquezas que posee. Basta aquí recordar rápidamente dos parábolas contadas por Jesús. Aquella parábola de los jornaleros que encontramos en Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16, y la del rico insensato en Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En la parábola de los jornaleros, distintos jornaleros son contratados a diferentes horas del día, pero todos reciben el mismo salario. Esa es la lógica del reino de Dios, en la que no cabe esgrimir el esfuerzo propio como título de propiedad, sino que la gracia de Dios solo puede recibirse sin condiciones ni méritos propios. En la parábola del rico insensato se cuenta aquella historia de un rico que ha llegado a acumular una importante producción y un magnífico excedente. Y al preguntarse por lo que hacer, se dice a sí mismo que derribará los graneros y que hará unos nuevos y con las riquezas acumuladas podrá vivir muchos años y podrá comer, vivir y divertirse. Sin embargo, recibe la noticia de su propia muerte esa misma noche. La parábola empieza adelantando la conclusión. En Lucas 12, versículo 15, leemos lo siguiente. Procurar evitar toda clase de avaricia, porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Y la parábola termina en el versículo 21 diciendo, esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Por tanto,
Ni la máxima del esfuerzo propio que recibe lo que merece, ni la lógica acumulativa tienen cabida en la economía de Dios. Por el contrario, la lógica de la economía de Dios se basa en la gracia, en el don, en aquello que se recibe sin merecerlo y en la abundancia que emana de esa gracia. Frente a la gracia no hay mérito, no hay recompensa, no hay derechos adquiridos, solo la abundancia que emana de Dios y que debe ser recibida con gratitud. Este es el pensamiento que Pablo está exponiendo a lo largo de estos 2 capítulos. Por ello, en esta parte de su carta, leemos en 2 de Corintios, en capítulo 9, versículo 6, lo siguiente. Tened esto en cuenta. Quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas cosechará. De cada uno, según le dicte su conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría, o como dice la versión Reina Valera del 60, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Estos 2 versículos aluden a varios pasajes del libro de Proverbios que hablan sobre la riqueza y la pobreza. En todos estos versículos hay una lógica subyacente, y es que en la acumulación de las riquezas se cierne siempre un peligro de perdición, como ocurría en la parábola del rico insensato, y que solo puede soslayarse en la medida en que la abundancia de las riquezas sirve para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Como dice Proverbios 22:9, el generoso será bendecido por compartir su pan con el pobre. Y en Proverbios 11:24, hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. Quien es generoso prosperará, a quien ofrece de beber no le faltará agua. La gente maldice al que acapara trigo, bendice al que lo ofrece en venta. Quien madruga hace el bien, obtiene ayuda. Quien busca el mal se topa con él. Quien confía en sus riquezas se hundirá. Los justos florecerán como rosales. De manera similar al que hemos visto en el Evangelio, vemos que el peligro de la acumulación de la riqueza solo puede ser superado por una actitud generosa y desprendida con aquellos que menos tienen. Como vimos la semana pasada, esta lógica de generosidad es la que subyace y a la que apela Pablo frente a los corintios para ayudar a los pobres de Jerusalén. Y también la que encontramos en estos versículos. Por ello, Pablo no presiona a los corintios, sino que apela a la generosidad del dador alegre amado por Dios. De esta manera está en consonancia con toda la tradición de la sabiduría de Israel. Tal como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, y poderosos Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. La abundancia que viene de Dios no es, por tanto, considerada nunca un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito, la generosidad y el servicio para aquellos que menos tienen. Y dado que la abundancia viene de Dios, hay que tener cuidado con las deudas. La deuda en la Biblia es sinónimo de esclavitud. Por tanto, debemos huir de las deudas a toda costa. Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice, el rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Muy significativo este versículo. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace esclavo o siervo del que presta. No hay mejor manera de someter a los individuos, a los pueblos y a los estados que la deuda. El que presta tiene un poder inmenso sobre el que asume el préstamo, de manera que ya no es autónomo, sino que debe responder, incluso con su propia libertad, frente a quien ostenta la reclamación de la deuda. Esto es una terrible realidad que la sociedad del consumo ilimitado hemos ignorado con mucha facilidad
y hemos contraído muchas deudas. Pero en tiempos de crisis se ha puesto de manifiesto los gravísimos peligros que esa forma de actuar encierra. Por tanto, el cristiano reconoce que toda fuente de abundancia legítima viene de Dios, no de la acumulación, entendida como fin en sí mismo, ni de la adquisición o comercialización de una deuda injusta. Así que debemos tener muchísimo cuidado y no adquirir deudas de manera irresponsable. Hay que mantener el nivel más bajo de deuda posible y esto sirve tanto para las familias como para los estados. Pablo continúa en 2 Corintios capítulo 9, versículo 9 diciendo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 112, versículo 9, que a su vez dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Pero de quién está hablando el Salmo? En este Salmo se habla de aquel que siendo fiel al Señor recibe prosperidad y abundancia de parte de Dios. Como dice el Salmo 112.3, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Por tanto, la abundancia o la prosperidad económica no son vistas como algo intrínsecamente negativo en la Biblia. El problema no es la riqueza en sí misma, sino cuando esta abundancia, esta riqueza es producto de un afán acumulativo, como hemos visto en el Evangelio, y no está al servicio de los pobres, no está al servicio de aquellos que lo necesitan, de los que menos tienen. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, como digo, y no en un medio para ayudar a otros y servir a aquellos que lo necesitan. Ese es el problema y esta es la denuncia que hace la Biblia. Por último, Pablo en 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí redunda en la misma idea que hemos visto hasta ahora. Dios es fuente de la abundancia y prosperidad, que a su vez, como respuesta a la misma, debe producir generosidad para con otros. En este caso concreto, pues de los corintios hacia los santos en Jerusalén. Sin embargo, esta prosperidad y abundancia tiene también una dimensión escatológica, es decir, del tiempo final, acerca de lo que Dios está haciendo en el mundo y de lo que terminará por consumar en el mundo venidero. Porque Pablo está aludiendo aquí a Isaías 55:10, que dice lo siguiente, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. No sé si recordáis que estuvimos estudiando y predicando sobre el capítulo 55 del libro de Isaías en esta temporada. Recordamos lo que decíamos allí, cómo se prometía en este capítulo el regreso de la presencia de Dios por medio de su palabra. Una palabra vivificante, una palabra de abundancia, una palabra de riqueza, una palabra que trae sanidad y esperanza. De eso es lo que está hablando este capítulo 55 de Isaías. La creación entera es revivificada como una nueva creación cuando la palabra, como la lluvia y la nieve, vuelve a traer la vida a la tierra y ésta da semilla al que siembra y pan al que come. Que eso es lo que está citando Pablo. También recuerdo que el comienzo y el contexto de este texto, de este capítulo 55, que habla de esta renovación y de esta promesa,
se da en un contexto de escasez en el que está viviendo el pueblo de Israel, de subida de precios, en el que se contraen deudas que no pueden devolverse y que resulta en esclavitud. O sea, que esta promesa de abundancia de la palabra de Dios o por medio de la palabra de Dios se da en una situación de crisis económica brutal y en la que la lógica del mercado queda suspendida. Muy interesante esto, porque como dice el versículo 1 del capítulo 55, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Este es el mejor ejemplo de la economía de Dios, una economía de la abundancia como resultado de la gracia y la misericordia de Dios y de una renovación completa de la creación por medio de su palabra. Aquí es muy interesante cómo Pablo ha relacionado la importancia de la ofrenda con la condición de ser pueblo de Dios, pero también con la provisión de Dios de abundancia y de plenitud en su nueva creación. La ofrenda se convierte así en parte de esta economía de Dios, que se ejerce con generosidad como respuesta a la provisión de la gracia de Dios. Y así termina Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 11 al 15, que dice lo siguiente. Lo leo despacio para que a la luz de todo lo que hemos dicho resuenen y retengamos el sentido de las palabras. Para que seáis ricos en todo, para toda generosidad. ¿Veis? La riqueza no se convierte en un fin en sí mismo, sino en la condición de ser generoso. Riqueza material, riqueza económica, pero también podremos hablar de riqueza en cuanto a dones y capacidades, riqueza en aquello que somos, no solamente en aquello que tenemos. Por lo tanto, aquello que somos está también al servicio de los demás, debe estar al servicio de los demás, como el conocimiento. El conocimiento no, solamente, no responde o no debe responder una lógica acumulativa tampoco, sino el conocimiento, la adquisición de conocimiento debe estar al servicio de los demás, en la ayuda de los demás. Para que seas rico en todo, para toda generosidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Esa generosidad que suscita una actitud de acción de gracias. Mientras que la lógica acumulativa, el esfuerzo acumulativo produce tacañería y produce distanciamiento de los demás, como aquel rico insensato que se encuentra al final solo, la generosidad produce una acción de gracias, produce el ser consciente de que esa riqueza recibida no la merecemos porque proviene de la abundancia de Dios y por lo tanto somos agradecidos a Dios. Porque la entrega, versículo 12, de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, no tenemos solamente una redistribución de recursos, sino que esa ofrenda, ese dinero que se ha recibido parte de los santos en Jerusalén, va a producir abundancia de acción de gracias, ¿no? Lo cual redunda en el crecimiento y la comunión del pueblo de Dios. Versículo 13. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que vosotros profesáis al Evangelio de Cristo. Unos están obedeciendo al Evangelio de Cristo. Los otros están glorificando a Dios por esto que están recibiendo, por esta generosidad que están recibiendo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14. De igual modo, en su oración a favor de vosotros, ya que han recibido esta ofrenda de vosotros, ellos están agradeciendo a Dios, pero también están intercediendo por vosotros. Os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Por lo tanto, se produce esa comunión
del pueblo de Dios gracias a esta ofrenda y esta acción de gracias que lleva consigo. Por tanto, termina en el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Si algo caracteriza la economía de Dios es la lógica del don, la lógica de la gracia, no la justicia acumulativa ni la justicia distributiva que se basa en el mérito. La justicia distributiva de la economía de Dios se basa en la lógica del don, en la lógica de la gracia y en la respuesta del agradecimiento. Yo creo que con todo esto es suficiente para hacernos cargo en líneas generales de lo que implica la economía de Dios, lo que implica esa economía del reinado de Dios. Como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos también algo que decir acerca del orden económico. Tenemos también algo que aportar a ese orden económico. Y esto es algo importante para que la Iglesia cristiana también recupere una voz política, una voz pública en nuestra sociedad, para que no pensemos que solamente tenemos un mensaje restringido, un mensaje específico de salvación. La salvación de Dios es una salvación completa, una salvación integral que abarca a toda la creación y a todos los ámbitos. Que así sea.